Anécdotas de miembros verdaderos de sectas. Mi hermana terminó en uno. Fue a un retiro para adolescentes religiosos con adicción a las drogas en Clearwater. Terminaron aislando a todos en medio de la nada, los obligaron a hacer cosas de la iglesia y les quitaron sus medicamentos psiquiátricos. La convencieron que nadie la amaba y que nuestros padres eran malvados. Eventualmente, le hicieron creer que mis padres la odiaban y no hablaron durante mucho tiempo. Cuando regresó, no era la misma. Cuando estaba en una secta, controlaban nuestra dieta. Había días anuales de ayuno, lo que significaba que no podíamos comer ni beber. Siempre que el liderazgo ponía suficiente drama dentro de los miembros, declaraban un ayuno de toda la iglesia para que todos pudiéramos acercarnos a Dios y resolver nuestros problemas. Ayunamos cuando se decía que los ingresos de la iglesia estaban cayendo. Ayunamos cuando los líderes estaban enfermos. Ayunamos cuando la gente moría. Teníamos nuestros propios ayunos personales por el gusto de hacerlo, o cuando nos sentíamos especialmente culpables y fuera de contacto con Dios. Se alentaba a los padres a involucrar a sus hijos lo más jóvenes posible. Mis padres me hicieron comenzar a observar el ayuno anual rápido cuando tenía 3 años. Recuerdo un día, cuando mi hermano tenía 2 o 3 años, se echó a llorar porque tenía mucha sed. Mis padres lo ignoraron completamente. Mirando hacia atrás, no entiendo cómo un padre puede comportarse de esa manera. Nací y crecí en Family Radio Fellowship, que predijo el fin del mundo un par de veces. Su última predicción fue el 21 de mayo de 2011. Literalmente, todo en mi vida conducía a ese día. Se consideraba pecado el pensar en vivir después del rapto, por lo que no se nos permitía hacer planes a largo plazo. Como persona joven, esto generalmente significaba abandonar la escuela secundaria o no ir a la universidad. Les di todo mi dinero. Cuando el mundo no se acabó, conseguí 2 trabajos y me matriculé en un colegio comunitario. Muchas de las otras familias terminaron sin hogar y sin trabajo. Cuando era más joven, me involucré en una especie de culto. Teníamos un líder carismático que decía tener poderes sobrenaturales y nos prometía regalos en el más allá. Y en ese momento de mi vida, no tenía mucho a lo que aferrarme, y él me dio algo en lo que creer. A medida que la secta crecía, comenzamos a atraer la atención de las fuerzas del orden y los políticos locales. Desconfiaban del poder que el líder estaba acumulando en la ciudad y buscaban una manera de derribarlo. El grupo había ido a la ciudad para ver a nuestro líder dar un sermón en el mercado principal. En sus sermones a menudo se enojaban, pero ese día fue diferente. Ese día estaba violento e indignado. El sermón alcanzó un tono febril y la multitud estalló. Empezaron a amotinarse. Quemaron autos, saquearon tiendas y solo causaron destrucción general. La policía apareció y arrestó a todos en la escena. Me atraparon junto con una docena de personas más, pero nuestro líder escapó de la escena antes de que llegara la policía. Mi tío se volvió a casar cuando yo era joven y su esposa básicamente le lavó el cerebro para que se uniera a esta extraña iglesia. Se suponía que era una iglesia cristiana nacida de nuevo, pero era muy parecida a un culto. Mi hermana mayor tiene una discapacidad diagnosticada, y cuando era joven, una vez le dijo a mi mamá que estaba poseída por un demonio y que podía llevarla a su iglesia y que le harían un exorcismo. Mi mamá por supuesto no accedió. También hace un par de años, él y su esposa adoptaron a esta niña de 8 años con enanismo y otras discapacidades de la India. Mi familia y yo descubrimos recientemente que su esposa realiza exorcismos extraños en la niña todos los días porque creen que está poseída. Yo estaba en un culto donde el líder quería dividir todos los matrimonios y tomar las esposas para él. Quería darles a los esposos de esas esposas diferentes mujeres con quienes estar. Básicamente estaban compartiendo a las mujeres, excepto que nadie tenía voz sobre con quién iban a estar, es decir, no podían escoger con quién estar íntimamente. Muchas personas estaban profundamente desdichadas y apenadas por esto, pero tenían
que hacer lo que se les decía. Yo era una adolescente en el momento en que mi familia y yo dejamos este culto, así que afortunadamente no me empeñaron con un tipo al azar. En mi experiencia de culto, los niños fueron separados de sus padres y enviados a un internado en un país extranjero durante años. Nos descuidaron y nos dejaron crecer demasiado pronto mientras nos decían que teníamos suerte de ser parte de este movimiento despierto. Lo peor de todo, es que si dejabas de conformarte, te separaban de todos los que conocías. Estuve involucrado en un culto de autoayuda durante 4 años. Me dejó con la sensación de que no podía confiar en mi propia mente en absoluto. No tenía sentido de mí mismo y estaba casi separado de la realidad. Literalmente le había dado mi libre albedrío al líder. Estaba en un lugar vulnerable en la vida debido a problemas de salud física y mental y fui engañado por su sistema de pensamiento que parecía tener respuestas sobre cómo dejar de sufrir. Lo que realmente hizo fue proporcionarme ráfagas cortas de emociones fuertes durante los talleres, que no hicieron nada para abordar mis problemas reales y tenían que repetirse con la mayor frecuencia posible para mantener el sentimiento. Era como una droga, sentirse tan amado, bienvenido y apoyado. Dejé de trabajar y cobré mi jubilación para dedicarme a esto a tiempo completo. Hay muchas iglesias en mi ciudad, pero esta iglesia era realmente extraña. Una vez, cuando era nuevo en la ciudad, un compañero de trabajo me invitó a ir. Cerraron las puertas con cadenas y candados reales cuando comenzó el servicio. No había música, ni canto, nada más que hablar. Durante la predicación, la gente gritaba y balbuceaba con voces extrañas. Ladraban como perros y rodaban por el suelo. Después de 2 horas completas de esto, estaba más que listo para salir de allí, pero las puertas aún estaban cerradas y no podía preguntarle nada a mi compañera de trabajo porque estaba en una especie de trance. Esta religión hizo algunas cosas bastante extrañas e interesantes. No podíamos decir, Dios te bendiga. Teníamos que hacer un seguimiento de cuánta literatura estábamos distribuyendo y cuántas personas estábamos convirtiendo. No podíamos tener amigos fuera de la religión y si no cumplías con las pautas de la religión, te expulsaban. Básicamente, eso significaba que tu familia, amigos y cualquier persona que conocieras de la iglesia no podía comunicarse contigo ni tener ninguna interacción social contigo. Teníamos que ir a la iglesia hasta 5 veces por semana, y en las reuniones de la iglesia cerraban las puertas para que nadie pudiera entrar o salir. Mi hermana y su esposo estuvieron en una secta durante más de 1 año y ni siquiera se dieron cuenta. Comenzaron a juntarse con los grupos de adultos en una iglesia cerca de su vecindario y comenzaron a asistir a los servicios. Un día entró un predicador invitado y empezó a despotricar sobre el pecado de las mujeres y el hombre de color. Mi hermana dijo que fue como si alguien la golpeara en la cabeza y finalmente se dio cuenta de todas las cosas raras de todos en la iglesia. Las mujeres solo usaban vestidos modestos. Todas las familias vivían en casas alrededor de la iglesia y todos educaban a sus hijos en casa. Hice el Servicio Nacional de Ciudadanos en el Reino Unido, que es básicamente donde los niños se ofrecen como voluntarios durante las vacaciones. Estábamos aprendiendo fotografía y se suponía que íbamos a fotografiar un comedor de beneficencia local. En cambio, la gente nos invitó a su comuna y trató de persuadirnos para que nos uniéramos a su iglesia similar a un culto. Los buscamos en Google después y descubrimos que personas de su fe habían estado involucradas en casos de tortura e incluso asesinato. Cuando regresamos, fueron eliminados inmediatamente de la lista de organizaciones benéficas adecuadas.